tiene la palabra la agrupación parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes, presidente. Llegando ya al ecuador de este debate de la comunidad, decía Baltasar Gracián que saber y saberlo demostrar es valer dos veces. Y yo, sinceramente, creo que estamos en un momento en el que no toca hacer política de amiguetes y tampoco toca hacer política de mirarse al ombligo. La política de amiguetes, parafraseando a Bill Clinton, podríamos decir eso de es el capitalismo estúpido, que es lo de la derecha, que dice que el Banco de España calcula que solo recuperará 14.275 de los 54.353 millones del rescate público. Nos vamos a dejar 40.000 millones de euros en la gatera. Es el capitalismo estúpido y es la derecha en este país que suele clamar por determinado tipo de cuestiones, pero le parece bien perdonar 40.000 millones de euros a la banca mientras hay gente que en esta comunidad autónoma y en este país lo está pasando mal. Y es el capitalismo y es un modelo económico concreto el que hace que el paro suba en 46.400 personas con el fin del empleo del verano y el número de superricos en España crece un 24% desde el inicio de la recuperación. ¿Y por qué lo traigo a colación todo esto? Porque escuchando a determinados grupos parlamentarios parece que aquí ni existe la ideología y parece que la crisis, la precariedad, no tiene nada que ver con determinado tipo de políticas que se han estado aplicando y que tienen consecuencias absolutamente nefastas para la inmensa mayoría social. Y, por lo tanto, hay responsables que han hecho política para sus amiguetes, que han salido beneficiados, y hay responsables en estos momentos desde la izquierda, que es lo que le voy a reivindicar y le voy a exigir yo, para garantizar que efectivamente la clase trabajadora, la mayoría social que no generó esa crisis, pero que la está pagando, desde luego esté en el núcleo de estos 2 años de modelo para Aragón. Yo ayer le decía a usted que realmente pensaba que no tenía modelo para Aragón y me preocupaba, porque yo le escuché una serie de proyectos, de iniciativas, pero que no silvanaban y que, por lo tanto, yo quiero de usted escuchar que hay una apuesta clara desde la izquierda, desde las políticas de izquierdas, para garantizar que Aragón puede salir de la crisis. Porque yo quiero salir de la crisis con todos y con todas, no dejando la estacada a aquellas personas que no generaron esta crisis, pero que realmente la están pagando. Y para esto, señorías, se necesitan unas cuestiones fundamentales. La primera, se necesita tener capacidad de recaudación, se necesita tener una progresividad fiscal. Palabras como redistribución, palabras como solidaridad son absolutamente necesarias porque, lo he dicho muchísimas veces, no se puede exigir tener servicios públicos de Suecia con la presión fiscal de Bulgaria. Les guste a ustedes o no. Y, por lo tanto, la derecha queda absolutamente deslegitimada para hacer ningún tipo de crítica cuando clama al cielo exigiéndole a su gobierno que pague los impuestos, pero no le dice cómo tiene que subvencionar o cómo tiene que garantizar esas políticas públicas. ¿Y sabe por qué? Porque realmente no les importa. Estamos escuchando debates absolutamente peregrinos en estos momentos. La progresividad fiscal es necesaria. Desde Izquierda Unida le exigimos que sea usted mucho más valiente y mucho más audaz, que suba las rentas, que suba, desde luego, ese IRPF para las rentas que más tienen. ¿Por qué es fácil? En el Ayuntamiento de Zaragoza nos hemos podido poner rápidamente de acuerdo esta vez. Las ordenanzas fiscales van en la línea directamente de lo que dice el artículo 31 de la Constitución española, que pague más quien más tiene. Igual que le digo que ahí nos va a encontrar, a la izquierda nos va a encontrar, desde luego también le digo que en estos momentos deberían ustedes repensaros lo que tiene que ver, por ejemplo, con el ICA. Un impuesto absolutamente injusto que está en estos momentos obligando a la ciudad de Zaragoza, a los vecinos y vecinas de Zaragoza, a tener que pagar 2 veces por algo que tiene mucho que ver con una gestión de un plan de depuración de aguas que, por cierto, tiene una comisión de investigación aquí, y nos quieren hacer pagar esa sensación, estas actuaciones, esas medidas que se pusieron encima de la mesa, que supusieron que en estos momentos haya un agujero negro de dinero y un agujero negro o un velo de corrupción, y que, por lo tanto, desde luego entendemos que el ICA, además de ser profundamente injusto, no puede servir para tapar las vergüenzas de gobiernos anteriores. Como le digo, tiene usted 2 grandes retos fundamentales y que solo los puede abordar, desde luego entendemos así nosotros, desde la izquierda.
La necesidad, por un lado, de cambiar del modelo productivo. Es fundamental. Es fundamental. Lo hemos hablado muchísimas veces con la capacidad que tenemos aquí, pero es que estamos hablando que el empleo que se está generando es un empleo absolutamente de miseria, que también tiene responsables determinado tipo de políticas, las reformas laborales y determinado tipo de actuaciones y medidas impuestas desde el neoliberalismo que han hecho que en estos momentos, efectivamente, los salarios medios en este país a veces alcancen los 600 y 700 euros. Absolutamente inaceptable e inasumible. No se puede salir de una crisis con salarios de 700 y 800 euros. Absolutamente inaceptable. Y un Gobierno de izquierdas, además, tiene que combatir con uñas y dientes para que esto no sea así. No puede ser que en Aragón el último informe de Comisiones Obreras nos diga que la mayor salida profesional en Aragón de los jóvenes sea la de camarero. No puede ser, no podemos funcionar. No se puede salir de una crisis siendo camareros o siendo peones de una industria, porque, lo tanto, necesitamos hacer una apuesta clara por un cambio de modelo productivo. Necesitamos diversificar la economía. Usted decía ayer, hablaba de Bonaria y creo que se parafraseó usted mismo hablando que podía ser la Opel de Aragón. Creo que lo dijo así. Sinceramente, señor Lambán, espero y deseo que Bonaria salga bien. Espero y deseo que Bonaria no se lleve por delante ni a las cooperativas ni a las asociaciones agrarias. Espero y deseo que el trabajo que se vaya a hacer no sea un trabajo de falsos autónomos, que sabe que es la nueva modalidad del neoliberalismo, que está aprovechándose de esos falsos autónomos que se dan mucho en mataderos, en ampliaciones. Por ejemplo, podríamos hablar del matadero de Gea o el matadero de Binefar, y que, por lo tanto, Bonaria en estos momentos no se convierta en ese tipo de empleo. Y espero y deseo que salga bien, porque sabe usted de aquellos grandes anuncios que hacían sus gobiernos anteriores y que convirtieron o acabaron siendo estafas. Espero que Bonaria no se convierta en el gran escala de su gobierno. Se lo digo sinceramente, porque sería preocupante. Ayer hablaba usted también y hablaba de la importancia y de la necesidad de estar apostando por un desarrollo sostenible. Es fundamental. ¿Cómo no va a ser un desarrollo sostenible? Fundamental. Hablaba mucho de la importancia del medio ambiente, pero claro, también es contradictorio cuando luego tenemos alguna serie de empresas, como por ejemplo la Hidronitro, o algunos proyectos, por ejemplo, como el del Mina Muga, que van en la dirección contraria de estar apostando directamente por la sostenibilidad. Estamos hablando de la importancia de garantizar un futuro a las cuencas mineras. Lo necesitamos, no es nuevo, pero sí que se nos está acabando el tiempo y, por lo tanto, la reindustrialización, la búsqueda de alternativas tiene que ser una obligación de su Gobierno. Se lo he dicho muchísimas veces. Aragón no puede permitirse el que una comarca se quede sin presente y, sobre todo, sin futuro. No se lo puede permitir usted, además, tampoco como presidente. Estamos hablando de la importancia de la economía social, se lo ha dicho Izquierda Unida muchísimas veces, y la economía social y colaborativa es la economía del siglo XXI. Tiene que jugar un papel fundamental también y, por lo tanto, no puede estar anunciándonos debate tras debate la importancia de la Ley de Economía Social. La economía social tiene que ser un eje fundamental a la hora de abordar también cómo salimos de la crisis, y no puede solucionarse tampoco con anunciar medio millón de financiación para determinado tipo de propuestas. Créansela, empujen, porque realmente, como digo, la economía social, la economía colaborativa, la de la responsabilidad civil y social, va a ser la economía del siglo XXI. Y hay otro bloque que nos preocupa y les preocupa a ustedes, que es lo que tiene que hablar con toda la despoblación, con vertebración de territorio, y que yo necesariamente lo quiero vincular con la necesidad de estar apostando por políticas públicas fundamentales, la educación, la sanidad, los servicios sociales. Yo creo que en estos momentos es el gran reto de Aragón, efectivamente, no ya repoblar, que es fundamental, importantísimo, sino que hacer que la gente que está viviendo en el medio rural no abandone el medio rural. Y para eso se necesita garantizar políticas públicas fundamentales. Es decir, abrir escuelas o mantener escuelas rurales es una forma de garantizar efectivamente que se puede quedar la ciudadanía a vivir en el medio rural. Pero apostar por la sanidad rural también tiene que ser una de las grandes apuestas, cosa que su Gobierno en estos momentos no está haciendo con la intensidad que debería de hacer. No puede ser que todo se vaya a tener que centrar en los hospitales de la ciudad de Zaragoza. Hay que hacer una apuesta clara y estratégica, efectivamente, por los hospitales llamados de la periferia, pero también por la sanidad rural, por garantizar que los puestos de trabajo no sean temporales, por garantizar que efectivamente alguien que vive en el medio rural, su ambulancia
del transporte sanitario va a tener la garantía que si le da un infarto o un ictus va a tener más o menos las mismas posibilidades que si vives en la ciudad. Vayamos a ser valientes. Estamos hablando de abordar las listas de espera. Yo creo que de un Gobierno desde la izquierda lo que le tenemos que exigir y lo que tenemos que pedir en estos momentos y poner encima de la mesa es que efectivamente la sanidad tiene que ser una sanidad pública, una sanidad gratuita. Vayamos a poner encima de la mesa. ¿Por qué no vamos a poder hablar de la exclusividad a la hora de trabajar en la salud? ¿Por qué no vamos a ponerlo encima de la mesa? ¿Por qué no vamos a ir poco a poco rescindiendo los conciertos sanitarios y, por lo tanto, no la privatización y garantizando que desde la pública abordamos todo el tema? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Yo comparto con ustedes el trabajo de la educación. ¿Por qué no vamos a hacerlo en paralelo a la educación, a la sanidad? Yo comparto que en estos momentos lo que tiene que garantizar un Gobierno desde la izquierda y cualquier Gobierno es el derecho a la educación. Y el derecho a la educación en igualdad de oportunidades solo se puede garantizar desde la pública. La milongada que le quiera contar el Partido Popular, Ciudadanos o el Partido Aragonés, que sí que hace política con este tema. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, señor Lamán, que usted mire hacia su izquierda. Y se lo digo porque cuando ustedes miren hacia su izquierda, generalmente aciertan, porque a Aragón le va bastante mejor. Permítame, sabe que le tengo muchísimo respeto al Partido Socialista. 138 años de historia son muchos años de historia. Pero cuando ustedes han mirado a la derecha, se han equivocado. Cuando ustedes consintieron que modificar el artículo 135 de la Constitución española, saben que se equivocaron. Cuando ustedes siguen mirando y han permitido con su abstención, le guste o no le guste, que el señor Mariano Rajoy siga gobernando en España, se han confundido. Y no es lo malo que ustedes se confundan, sino que esas decisiones tienen consecuencias absolutamente nefastas para los trabajadores y las trabajadoras de Aragón. Sigan trabajando mirando hacia la izquierda, sigan apostando por garantizar que en Aragón se pueda vivir en todo el territorio. Y para eso es fundamental las infraestructuras. Se está haciendo un buen trabajo con la reapertura del Canfranc, bienvenido sea, pero no solo de la reapertura del Canfranc podemos vivir. Si queremos garantizar que la gente se quede a vivir en el medio rural, si queremos garantizar que esos agricultores y ganaderos sigan estando en el medio rural, esos agricultores familiares que son los que asientan población, también necesitamos infraestructuras. Necesitamos infraestructuras en carreteras, necesitamos una apuesta clara por el tren convencional. Todo este tipo de cuestiones se hacen desde la izquierda. Yo me niego a la mayor. Esto de jugar aquí, que no existe la derecha y la izquierda, es absolutamente falso. La derecha no solo existe, sino que lleva imponiendo sus políticas de los siglos por los siglos. Por lo tanto, a Izquierda Unida no nos van a encontrar en ese debate que da exactamente lo mismo. Le tengo que recordar, aunque no hace falta, señor Lamán, que usted es presidente del Gobierno porque en un debate de investidura consiguió que 4 fuerzas políticas del arco progresista le permitieran estar hoy aquí. No se le olvide, porque por el Partido Popular, por Ciudadanos o por el Partido Aragonés, usted no sería presidente de esta comunidad autónoma. Desde luego le puedo garantizar que Izquierda Unida hemos defendido, sabe que le hemos dicho siempre, que Aragón no era una isla, que las Cortes de Aragón no eran algo aislado del resto de las instituciones. Nos importa el Ayuntamiento de Zaragoza, nos importa el Ayuntamiento de Andorra, el de Huesca, las diputaciones provinciales. Le puedo garantizar, señor Lamán, que no tiene que ser difícil ser capaces de encontrar y de aplicar políticas de izquierdas. Cuando usted aplique políticas de izquierdas, a Izquierda Unida la encontrará. Usted lo sabe. Somos una organización política que podemos poner encima de la mesa, por lo menos, seriedad, compromiso, rigor y confrontación desde la lealtad. Cuando llegamos a acuerdos los solemos cumplir. Por lo tanto, señor Lamán, yo le animo, porque Izquierda Unida la encontrará en todos los espacios aplicando políticas de izquierdas. Y espero y deseo sinceramente encontrarle a usted y al Partido Socialista también aplicando esas mismas políticas de izquierdas. Muchas gracias. Gracias, señora Luquín. Tiene la palabra, señor presidente, por tiempo de 10 minutos. Señora Luquín, no me pide que mire a la izquierda. Soy de izquierdas. He sido siempre de izquierdas. Y no me recuerde que soy presidente del Gobierno de Aragón porque me votaron los parlamentarios de la izquierda. Creo que a lo largo de este debate he repetido hasta la saciedad
que, por razones evidentes de coherencia, yo tengo que pactar y tengo que avanzar en las políticas públicas de la comunidad de acuerdo con la izquierda. Por tanto, ese recordatorio suyo lo entiendo más retórico que otra cosa. Dos pequeñas perlas que usted ha deslizado respecto a conductas del Partido Socialista en el tiempo reciente. Reforma del artículo 135 de la Constitución. Yo aquí, en esta Cámara, formando parte de la oposición, ya me pronuncié en contra de la actitud que había tenido mi partido en la reforma del artículo 135 de la Constitución. Creo, sinceramente, que fue un error. Creo que para hacer las políticas que se hicieron después no hacía falta modificar ese artículo y, por tanto, es una especie de losa que pesará sobre nosotros hasta que, mediante otra reforma de la Constitución, nos la quitemos de encima. Investidura de Rajoy. Nosotros no apoyamos a Rajoy. Ante la evidencia de que España no podía ir de elección tras elección hasta que saliera un gobierno que nos gustara a todos, porque eso iba a ser absolutamente imposible, dándonos cuenta de que estábamos siendo el ridículo en Europa y dándonos cuenta el Partido Socialista, hasta si me lo permite, por puro interés electoral, que ir a unas terceras elecciones iba a ser mucho más ventajoso para el Partido Popular y bastante perjudicial en términos electorales para el Partido Socialista, entendimos que lo que había que hacer era dejar gobernar al señor Rajoy para ejercer una oposición en la que fuera posible, mediante grandes acuerdos parlamentarios, derribar, echar por tierra varias de las políticas injustas del Partido Popular, como la LOMCE, como la reforma laboral y como muchas otras. Ese fue el cálculo del Partido Socialista y yo creo que en ese caso no nos equivocamos, creo que acertamos. En todo caso, señora Luquín, le animo a que en alguna ocasión les diga a nuestros buenos amigos de Podemos que si Rajoy está en la Moncloa es porque ellos no votaron la investidura de Pedro Sánchez. Lo recordaré hasta la saciedad porque es justamente así. Señora Luquín, me resulta difícil responder a su intervención porque estoy absolutamente de acuerdo con ella. Tendríamos que hacer el siguiente ejercicio. Ponemos su intervención en una especie de folio alargado, ponemos todas las medidas, todas las propuestas que usted ha hecho, las analizamos una por una y simplemente nos remitimos al siguiente ejercicio. Decimos, ¿esto puede hacerlo el Gobierno de Aragón o no? ¿Lo puede hacer el Gobierno de Aragón? Nos comprometemos a hacerlo. Segundo, ¿tenemos dinero para hacerlo o no? Y en relación con esa pregunta, ¿podemos obtener más fuentes de financiación para hacerlo o no? Y tercero, ¿cómo periodizamos ese tipo de actuaciones? Ese ejercicio que he dicho de esta manera parece una simpleza, lo cierto es que plantea un método concreto de trabajar y en el que, no tenga usted ninguna duda, nos pondríamos de acuerdo de una manera absolutamente sencilla. De hecho, creo sinceramente que discrepancias, disfunciones fundamentales entre su manera de ver Aragón, su manera de ver y promocionar las políticas públicas de Aragón y la manera que tenemos nosotros, divergencias serias en los 2 últimos años no ha habido, salvo las derivadas de que nosotros gobernamos y se nos impone más la realidad de las cosas, sobre todo en materia presupuestaria, y usted no gobierna y, por tanto, puede pensar de una manera más liberada de esos imperativos de la realidad de las cosas. El impuesto de contaminación es un impuesto controvertido, lo sé. Sabe también usted que no es un impuesto creado por este Gobierno y, desde luego, nosotros estamos dispuestos a replantearlo, a abrir el diálogo que sea necesario para ver exactamente si lo mantenemos, en qué términos lo mantenemos, cómo lo sustituimos, pero en cualquier caso, de alguna forma, tendremos que sustituir la financiación que nos proporciona este impuesto por otro. No sé si existe en términos más justos y si lo es sobre la contaminación, pero desde luego lo que parece bastante evidente es que, pagando ese impuesto todos los municipios de Aragón, es razonable que lo pague también la ciudad y los ciudadanos de Zaragoza, con una repercusión mínima sobre el bolsillo de cada uno de ellos, repito, con una repercusión mínima,
y con el ofrecimiento que yo le hice al alcalde de la ciudad de que buena parte de lo recaudado en la ciudad de Zaragoza por el Gobierno de Aragón se reinvierta en el ciclo hidráulico de la ciudad de Zaragoza y con una bonificación importante, como puede ocurrir con algún otro caso de algún otro municipio de Aragón más pequeño, dado que el Ayuntamiento de Zaragoza se hizo su propia depuradora. Empleo de calidad, señora Luquín. Seguramente uno de los parteaguas entre la visión que tiene la izquierda y la derecha en este momento en relación con el empleo es que para la visión neoliberal sirve la macrocifra del INAEN y de la EPA. Es decir, se encuentra satisfacción en ver que las cifras de empleo suben y las cifras del desempleo bajan, sin mirar si es porque baja la población ocupada, cuánta seguridad social se crea o se deja de crear, cuánto duran los contratos. Y para la izquierda lo preocupante en este momento es justamente eso, no tanto las cifras nominales, sino la calidad del empleo y en qué medida se van incorporando al mercado de trabajo trabajadores pobres, esa figura del precariado que en este momento seguramente ha de ser objeto de atención preferente por parte de la izquierda. Les decía a la señora Gaspar que empezar a erradicar este tipo de prácticas laborales de esos falsos autónomos que hay en algunas empresas aragonesas y que me parece una práctica absolutamente abominable, no pasa por decisiones que podamos adoptar aquí, sino por decisiones que pertenecen al Gobierno, que pertenecen al Parlamento de España, la primera de todas las cuales ha de ser necesariamente la derogación de la reforma laboral. Pero aquí cosas podemos hacer, evidentemente, señora Luquín, y es justamente lo que nosotros estamos haciendo y lo que usted o otro grupo parlamentario nos sugiera para ampliar lo que nosotros estamos haciendo. Insisto en que hemos de insistir e intervenir a través de la economía mediante el clima social, mediante la formación profesional, mediante la innovación traducida a prácticas concretas, porque competir en el mundo de la globalidad con empleo de calidad solo puede hacerse a la sueca, como usted dice, es decir, con empleo basado en la innovación y en la investigación y, desde luego, tratando de atraer inversiones para aquellos sectores en los que tenemos potencialidades estratégicas claras, como son a los que me he referido estos días del debate. Quiero disuadirla o quiero alejar de sus sospechas cualquier tipo de comparación de Bonaria con Gran Escala. He de decirle, por cierto, que una especie de ejercicio de lobo solitario, yo en su día me opuse a Gran Escala y lo hice público porque a veces incurro en ese tipo de temeridades. Lo cierto es que aquello me parecía un despropósito absoluto y, desde luego, nada tiene que ver con Bonaria. Es más, en el caso de Bonaria, basta con que cojamos el coche, invirtamos una hora de viaje, nos vayamos a Lérida, visitemos lo que es Bonaria en Épila en este momento para hacernos una idea cabal de lo que será Bonaria en Épila. Será una reproducción casi exacta de las instalaciones de Lérida, aunque con más capacidad de producción. Y nos preocupamos nosotros, desde el principio, en que la implantación de Bonaria no supusiera perjuicios para los ganaderos, para los agricultores, para el pequeño comercio aragonés y, desde luego, las garantías de que eso no iba a ser así las obtuvimos rápidamente porque, viendo el plan de explotación, el plan de expansión del negocio, se llega rápidamente a la conclusión de que Bonaria no solo es un problema para los productores aragoneses, para las cooperativas aragonesas, sino que, bien aprovechada, puede ser una gran oportunidad. En las cuencas mineras, señora Luquín, carecemos, se lo tengo que reconocer así, de varitas mágicas para impulsar empresas que vayan a instalarse allí. Algo vamos consiguiendo poco a poco. También es verdad que tenemos que redoblar esfuerzos. Los estamos haciendo todos y de esto usted tiene absoluta constancia. Es verdad que hay otras comarcas en Aragón que también tienen problemas muy serios de empleo, también tienen problemas muy serios de supervivencia, pero en pocos casos está tan focalizado el origen de la posible ruina territorial como en el caso de estas comarcas, donde la dependencia de la central térmica y del carbón es tan alta. La despoblación, por eso le decía que coincido tanto con su intervención que casi me podría excusar la mía. Yo también pienso que no hay varitas mágicas para combatir la despoblación. Es verdad que hemos conseguido convertirla en política de Estado, en problema de Estado. Es verdad que el Gobierno de España ha tomado conciencia de que en 8 comunidades autónomas es un problema de primera magnitud. Es verdad que por esa vía es posible que consigamos que Europa lo considere como un factor a tener en cuenta para la asignación de fondos en las próximas distribuciones que se hagan en Bruselas,
pero yo en lo que realmente confío es en mantener la población y tratar de incrementarla por la vía más natural, más obvia y más lógica, que es pertrechar a los municipios de buenos servicios y de oportunidades de empleo. Y a eso nos estamos dedicando. Cuando hablamos de que hemos mantenido 61 escuelas rurales, estamos hablando de que hemos permitido mantener 61 pueblos vivos. Y cuando hablamos de extender servicios sanitarios, y todo es mejorable, estamos hablando de que estamos manteniendo la población. Y cuando estamos hablando de desplazar actividades económicas a los pueblos, estamos hablando de combatir la despoblación. Y cuando estamos hablando de los regadíos sociales de Sarrión, estamos hablando de combatir la despoblación. En definitiva, señora Luquín, he hablado porque tenía la obligación de hacerlo, pero hubiera podido salir a esta tribuna a decirle, señora Luquín, totalmente de acuerdo, pongámonos a trabajar, veamos qué podemos hacer nosotros y qué no, y no tenga ninguna duda de que todo lo que podemos hacer lo haremos, además, por convicción. Gracias, señor presidente. Señora Luquín, tiene usted la palabra por tiempo de 3 minutos. Señor Lambán, tengo claro que la estabilidad para su Gobierno se la va a dar la capacidad que tenga de llegar a acuerdos con la izquierda y la capacidad que tenga para aplicar políticas desde la izquierda. Porque no por decir muchas veces que alguien es de izquierdas, se convierte en izquierdas. Lo que diferencia, desde luego, gestiones es qué tipo de políticas se aplican. Y, por lo tanto, usted, si aplica políticas de izquierdas, es probable que pueda garantizarse esa estabilidad que se la va a garantizar a aquellas fuerzas políticas, por lo tanto, que permitieron que usted se presentara, como digo, a la elección de presidente y que usted saliera elegido por ella. Pero, claro, hay una serie de cuestiones que le voy a decir dónde no va a encontrar Izquierda Unida, porque hacemos política de izquierdas. ¿Nos va a encontrar apoyando el techo de gasto? Sabe usted que no. No nos va a encontrar apoyando un techo de gasto. Un techo de gasto que supone que en estos momentos lo que está marcando la capacidad de decidir políticas sea precisamente el gasto y no la capacidad de ingresos que se tiene. Y, por lo tanto, allí la política de izquierda no nos encontrará en esa espada de Damocles que significa el techo de gasto. ¿Dónde no nos va a encontrar? No nos va a encontrar garantizando que la escuela concertada siga llevándose los millones de euros que se llegan cuando hay, además, un déficit estructural en la educación pública. Usted lo sabe. ¿Dónde no nos va a encontrar? No nos va a encontrar en la apuesta por la concertación de la sanidad privada, porque entendemos que se tiene que ir haciendo el esfuerzo de ir asumiendo desde la sanidad pública. Eso es hacer políticas de izquierdas también. No decir muchas veces que usted es de izquierdas, que yo estoy convencida que su fuero interno además así se siente, sino que las políticas las tiene que usted aplicar directamente y, por lo tanto, demostrarlas. Como digo, no es, o desde luego para Izquierda Unida, no sé para usted, ¿usted cree que es políticas de izquierdas permitirnos todas las legislaturas gastarnos 32 millones del FITE en el canon de Motorland? Si usted se gastase esos 32 millones en Tecnopark, le puedo garantizar que estaríamos directamente 7 millones de euros cada año por 4, 32 por legislatura en Motorland del Fondo de Inversiones de Teruel. ¿Usted cree que eso es políticas de izquierdas? Cuando máxima escuchamos al señor Celaya, que el otro día nos pone encima de la mesa que por él haría la infraestructura el Hospital de Teruel, pero que tiene un serio problema con Hacienda, señor Jimeno, cómo no, usted, para que le pueda garantizar los plurianuales. ¿Usted cree que si hace una encuesta por Teruel y le dicen entre el canon de Motorland y las motos y tener la infraestructura del Hospital de Teruel y va a haber algún tipo de duda? ¿Usted cree que no hay una diferencia importante a la hora de aplicar políticas desde la izquierda, garantizar una infraestructura y un equipamiento sanitario público que le está garantizando las motos? Eso es verdad. Le hemos conseguido ahorrar por lo menos 300.000 euros que pesaban ustedes con una externalización de la gerencia de Motorland para que el anterior gerente pudiera mantenerse allí. Ahora, afortunadamente, gracias a que algún grupo como Podemos e Izquierda Unida nos echamos las manos para el anterior gerente, han descubierto ustedes que, efectivamente, el nuevo gerente, ahorrándose los 300.000 euros, también puede hacer el trabajo. Como digo, señor Lambán, decía Bob Dylan directamente que la respuesta estaba en el viento. ¿Sabe dónde tiene usted la respuesta? En las políticas que vaya aplicando. Si usted aplica políticas de izquierdas, le puedo garantizar que encontrará Izquierda Unida. Insisto, espero y deseo que a usted y, sobre todo, al Partido Socialista, en el resto de las instituciones, cuando se apliquen políticas de izquierdas, también nos los encontremos. Muchas gracias. Gracias, señora Luquín. Señor presidente, tiene usted la palabra por tiempo de 3 minutos.
Señora Luquín, a veces es imprescindible incurrir en contradicciones para hacer lo que uno quiere. Por ejemplo, en el caso de Alcañiz, creo que ustedes tuvieron una alcaldesa. No la oí nunca decir que estaba en desacuerdo con Motorland. No la oí decir que estaba en desacuerdo con Motorland. ¿Tiene sentido discutir ahora aquí la pertinencia o no pertinencia de Motorland? Prefiero no abordar ese debate. Existe Motorland, existe el parque tecnológico a él asociado y, de alguna forma, haciendo de la necesidad virtud o de la virtud necesidad, es algo que hay que mantener, potenciar, y es algo que estoy seguro que si usted fuera alcaldesa de Alcañiz también trataría de mantener y potenciar. Pasa lo mismo con el techo de gasto. A mí tampoco me gusta el techo de gasto, que, por cierto, se podría establecer con el artículo 135 y sin el artículo 135. El artículo 135 fue algo que, una vez puesta la soga alrededor del cuello de José Luis Rodríguez Zapatero, la Unión Europea lo obligó a hacer, o eso o bajar las pensiones. Zapatero optó por el artículo 135 y eso ha producido un efecto negativo más importante para el propio Partido Socialista que una bajada temporal de las pensiones. Pero las cosas como fueron y así hay que contarlas. En relación con el techo de gasto hay un problema, señora Luquín. ¿Usted cree que es importante tener un presupuesto? Pues sin aprobar el techo de gasto no hay forma de tener un presupuesto. Esa es la cuestión. Ya me gustaría a mí escindirme entre la parte de mi corazón y la parte de mis asuntos, y con la de mi corazón votar en contra del techo de gasto y con la de mis asuntos votar a favor. Pero mi corazón y mis asuntos somos lo mismo y en este caso concreto nos obliga a eso, a que si queremos tener un presupuesto tenemos que votar, queramos o no queramos, el techo de gasto. La relación que usted establece entre público y concertado, tanto en educación como en sanidad, también la comparto absolutamente. Y creo que este Gobierno está dejando claro que su apuesta es por reforzar los servicios públicos, por construir escuelas, por construir institutos, por invertir en la universidad, por invertir en hospitales, por invertir en centros de salud. Creo que manifestó clara cuál era su preferencia cuando paralizó un proyecto de construcción de un hospital privado en Alcañiz y lo cambió por un proyecto de hospital público cuya primera piedra se pondrá este mismo mes. Ahora bien, señora Luquín, lo cierto es que mientras el servicio no se pueda prestar de manera suficiente con los servicios públicos de lo que se disponen, necesariamente hay que concertar. Deseo, tendencia, ¿hacia dónde debemos ir? Evidentemente, a que la prestación del servicio a través de recursos públicos sea cada vez mayor, el recurso a los conciertos sea cada vez menor. Eso parece razonable, pero, entre tanto, conciertos tendrá que seguir habiendo. Cómo poco a poco vamos ganando, por así decirlo, esa batalla que ni siquiera es ideológica, repito, es una batalla de modelo de Estado de bienestar, de modelo de Estado asumido en Europa hasta por las fuerzas de la derecha. ¿Cómo podemos avanzar en esa dirección? Mejorando la calidad de la escuela pública. Hemos visto este año cómo, cuando a los padres y a los alumnos se les ofrece buena calidad en los centros, innovación, dejan de manera inmediata de correr a matricularse en la concertada y van a matricularse corriendo en la pública. Ese es el camino y, desde luego, invertir. Y por eso en el próximo Consejo de Gobierno se aprobará un plan de infraestructuras educativas hasta el año 2020 que, en cierto modo, solventará gran parte de las carencias actualmente existentes. Pero, entre tanto, pues no quedará otro remedio que seguir concertando, salvo que optemos por dejar a niños o, en el caso de la sanidad, a los pacientes sin la cobertura del servicio. Insisto, no debemos tener demasiados problemas, señora Luquín, para entendernos usted y nosotros, y haga un esfuerzo de escisión entre su corazón y sus asuntos y piense seriamente en que para tener un presupuesto hay que votar el techo de gasto. Gracias, señor presidente. Suspendemos el pleno durante 15 minutos. Retomaremos a las 4 menos 20.